Esta semana llegó a Europa reunirse con los presidentes, primeros mandatarios y líderes de Estado. El presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, viajó a Europa a reunirse para ver qué otras medidas podían tomar todos los países que están ahora mismo enfrentando a Rusia, de tal manera que se pueda acortar lo que es esta guerra. Esa sería la idea de la visita. Incluso se señaló, y esa fue una de las declaraciones de esta semana del presidente Biden, que estaría dispuesto a sacar a Rusia, despacharla del G20. El grupo que le dio acogida a Rusia, un grupo de países desarrollados en la cual se le estaba permitiendo su entrada y su participación con el objetivo de que Rusia fuera uno más de las economías que pudiera estar aportando al proceso de desarrollo y modernización de toda la humanidad. Esa era la idea. Pues bien, ahora ante esta decisión del presidente Putin de invadir Ucrania, pues esto ha hecho repensar en la participación de Rusia en este tipo de grupos. Y en este tipo de organización, ya no se le quiere, y por eso el presidente Biden ha propuesto y lo ha colocado sobre la mesa la expulsión de Rusia, y específicamente debido a la existencia de un gobierno que es considerado como un gobierno dictatorial y abusivo, ante esa situación se le está colocando sobre la mesa la expulsión de Rusia del G20. Primer elemento. El otro elemento clave que también se dio a conocer es que hay un intento de presionar todavía más a la Unión Europea para que le deje de comprar combustible a Rusia. Ya se ha señalado los Estados Unidos, por su parte, que no le va a comprar combustibles a Rusia, pero el problema es que la Unión Europea depende mucho de ese tipo de combustible. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el 28% de la demanda de petróleo de la Unión Europea la satisface Rusia, y el 40% el gas natural. Hay países que todavía es peor la situación. Alemania está por encima del 45% del abastecimiento de gas natural, y ese gas natural representa una buena parte, ya más que el carbón, y el carbón sigue siendo una fuente importante de generación de electricidad en Alemania. Pero ya el gas natural está en un nivel que ahora mismo no depender o no disponer del gas natural ruso le puede generar serios inconvenientes a Alemania. Entonces, por eso se ha discutido el tema, y hay muchísima presión cada vez que se intensifican los bombardeos, y al momento en que estamos trabajando en este programa vemos la situación y le estamos dando continuidad a todo lo que son las participaciones, los enfrentamientos del ejército ruso con el ejército ucraniano, y también no solamente ese enfrentamiento, sino el bombardeo, que es lo más abusivo todavía, el bombardeo ruso a diferentes ciudades ucranianas. Ante eso, entonces los Estados Unidos le presionan todavía más a la Unión Europea para que le coloque y haga más fuerte ese cerco económico a Rusia. Obviamente que ante esto lo que se busca es golpear la economía rusa. ¿Por qué? Porque así como Europa depende de ese combustible, ya sea gas natural, ya sea petróleo ruso, también Rusia depende muchísimo de esos ingresos provenientes de Europa. Para que ustedes tengan una idea, de acuerdo al Wall Street Journal, que tengo ahora mismo abierto, el sector energía representa el 20% del Producto Interno Bruto ruso, representa el 40 de cada 100 rublos de ingresos públicos, y con relación a las exportaciones de petróleo, esta explica el 37% del ingreso por exportaciones. O sea, para que ustedes tengan una idea de lo que significa los combustibles para Rusia. La reacción inmediata a todo esto esta semana: mayores movimientos de los precios de los combustibles con una tendencia ascendente. Si entramos en el Wall Street Journal y vemos la evolución del precio del crudo, usted verá que obviamente tiene una tendencia que sube, baja, pero en realidad, si yo cojo punta a punta, nos damos cuenta de que en los últimos 5 días ha aumentado el precio
el precio del crudo. Si nos vamos al inicio de semana, estaba alrededor de $103 y ahora la mayor parte del tiempo estuvo por encima de los $112. Ese estoy hablando del West Texas Intermediate. El Brent, usted le suma $5 o $6 por encima y ahí ya tiene el precio del Brent. Recuerden que el West Texas Intermediate es el que hace referencia para la República Dominicana, mientras que el Brent hace más referencia a Europa. Ante esto, pues esta presión adicional sobre los precios de los combustibles que se ve cuando usted va a colocar en su automóvil gasolina, gasoil, pues esto hace que inmediatamente haya más presión sobre los políticos y obviamente la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, que ya le señalé en el segmento anterior, que ya decidió esta semana subir la tasa de interés en 1/4 de punto porcentual. Ahora la tasa de interés está poniendo sobre la mesa, y eso es lo que el mercado está esperando, ya no un aumento de 1/4 de punto porcentual, sino un incremento de medio punto porcentual. Medio punto porcentual sería lo más probable que ocurra en la reunión de mayo. Recuerden que este mes de marzo se reunió la Reserva Federal, el Comité de Operación del Mercado Abierto, y decidió incrementar en 1/4 de punto porcentual. Ahora, el mercado prevé, aun cuando se haya dicho que se iba a incrementar 6 veces en lo que falta del año, se va a incrementar 6 veces en 1/4 de punto porcentual para llevarla hasta un rango que va a estar entre 1.75 y 2% la tasa de interés, es decir, 1.875. Lo que se prevé ahora mismo, el 70%, hay una probabilidad de 70% de que en vez de ser 1/4 de punto porcentual, la tasa de interés de la Reserva Federal suba en medio punto porcentual. Usted me dirá, ¿y qué consecuencia tiene eso para República Dominicana? ¿Por qué tú le haces tanto énfasis al análisis de la política monetaria en los Estados Unidos? Por lo siguiente. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, es el principal banco central del mundo, junto con el de Inglaterra, obviamente, junto con el de Japón, junto con el Banco Central Europeo. Esos son los principales bancos centrales. Esos son. Ahora, ese Banco Central, los Estados Unidos, define gran parte de lo que son los movimientos de tasa de interés a nivel internacional. Entre ellos, si usted entra en la página de crédito público, usted verá la tasa de rendimiento de los bonos soberanos dominicanos. Y usted se va a dar cuenta de cómo el movimiento de tasa de interés en los Estados Unidos inmediatamente influye sobre la tasa de rendimiento de los bonos soberanos. ¿Qué significa eso? Que si usted sale a colocar bonos soberanos de la República Dominicana o cualquier otro país de América Latina, si usted sale a colocar bonos soberanos, la tasa de interés que usted tendría que pagar será mayor. Para que usted tenga una idea, fíjese, al subir esa tasa en los Estados Unidos, la Reserva Federal, inmediatamente ¿qué subió? La tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esta semana estuvo principalmente alrededor del 2.4%, entre 2.3 y 2.4%. Se mantuvo, oscilando, pero se mantuvo en ese entorno. Entre 2.3 y 2.4% la tasa de interés de los títulos del Tesoro a 10 años. Y esos títulos son los que sirven entonces para ponerle por encima una prima de riesgo. Y esa prima de riesgo, para el caso de República Dominicana, al colocársela encima a esos títulos del Tesoro de los Estados Unidos, te da a ti la tasa de rendimiento, que obviamente es una curva, es lo que se conoce como la curva de rendimiento a lo largo del tiempo. En la medida que aumenta el plazo de vencimiento de un título, va aumentando la tasa de interés. Pues esto lo que hace es desplazar la curva completa hacia arriba. Es decir, si usted tiene una curva donde tenía por ejemplo, 3%, 4% para títulos más corto plazo, más largo plazo tenía 5.5, 6%, pues ahora si sube la tasa de interés de la reserva en 25 puntos básicos, a mí no me sorprendería que suba 40 puntos básicos, 45 puntos básicos la tasa de interés de los títulos de la República Dominicana, o lo que es lo mismo, el rendimiento de los títulos de la República Dominicana. Asimismo, si sube en 50 puntos básicos en la reunión de mayo, que es lo que se prevé, que suba en 50 puntos básicos la tasa de interés de la Reserva Federal y sube entonces, o ya, que esto ya lo descuenta, la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, pues inmediatamente los bonos de la República Dominicana también subirían tasa de interés. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Que si República Dominicana va al mercado a colocar, aumenta el pago, el cupón de su deuda. Y al aumentar el pago de interés o cupón, que es lo mismo, de la deuda emitida por el gobierno dominicano, eso presiona las finanzas públicas
¿Por qué? Porque aumenta el gasto corriente. Recuerden que los pagos de intereses se registran como gasto corriente y eso presiona, entonces, al tener que sacarse esos recursos del flujo circular de la renta que existe en la República Dominicana, eso presiona la disponibilidad de recursos para que la economía pueda crecer. Así las cosas, uno puede llegar a la conclusión de que esa política monetaria tiene un impacto inmediato y negativo sobre la República Dominicana. Ahora, tiene también un impacto positivo. ¿Por qué? Porque ya cuando la tasa de interés sube en los Estados Unidos, lo que se prevé es que se comience a registrar una reducción de la inflación importada. Recuerden, la inflación importada en la República Dominicana es muy notoria porque nosotros tenemos una economía pequeña, abierta y que está muy relacionada con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos tienen una inflación de 7.9%, es lógico que nosotros tengamos una inflación del 9%. Oigan bien, si los Estados Unidos tienen una inflación a febrero de 7.9%, igual Europa que tiene por encima del 5%, a niveles históricamente, nunca antes se había registrado una tasa de inflación tan alta en Europa. Es lógico que en República Dominicana se tenga entonces una tasa de inflación del 9%. Eso no significa que todos los productos se han incrementado un 9%. Hay productos que se han incrementado muchísimo más. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Y por el lado de los combustibles, este cerco que se le hace a Rusia al subir los precios de los combustibles todavía más, obviamente nos impacta. Por cada dólar que sube el precio de los combustibles, y esta semana, como ya le señalé, subió de alrededor de $103, que es a lo que estaba cotizándose, hasta colocarse en el entorno de los 112, 113, 114 dólares. A esos precios hay una presión inmediatamente sobre las cuentas externas y sobre las finanzas públicas. Las cuentas externas, recuerden, por cada dólar adicional, si usted anualiza el impacto, son 54 millones de dólares. Si se incrementa en 10 dólares en promedio y usted anualiza ese impacto, estamos hablando de más de 500 millones de dólares de impacto anual. O sea, fíjense la magnitud que estamos hablando. Y por el lado de las finanzas públicas, oigan bien lo siguiente, con un precio de 113, 114 dólares, y recuerden lo siguiente, que con ese precio, a partir de 115, es que se trasladaría al consumidor los incrementos adicionales a los combustibles. Hasta 114.99, todo eso se lo va a estar absorbiendo el gobierno. Y absorberse el gobierno, estamos hablando de más de 1.300 millones de pesos a la semana. 1.300 millones de pesos. Si uno anualiza eso, le puede dar fácilmente una cifra cercana al 1% o más del Producto Interno Bruto. O sea, que es una presión importante también para las finanzas públicas. No estoy diciendo que ese será todo el impacto, porque hay que incluir el impacto sobre el sector eléctrico. Y cuando uno añade todo eso, el impacto puede ser significativo sobre las finanzas del Estado Dominicano. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más que un pollo.